La Biblia, que dice así la palabra de nuestro Dios: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Le invito a que incline su rostro. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado esta tarde, Señor, cuán grande eres, y lo eres, bendito Dios. Ahora ponemos este tiempo en el cual vamos a ser expuestos a tu palabra, y te pido que tomes el control, Señor, de estos minutos, que seas tú hablándole a tu iglesia, que tú seas ministrando los corazones, que sea tu palabra la que ilumine el camino de tu pueblo. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. El tema de esta tarde, hermanos, es la mejor elección. La mejor elección. Y esta tarde, con la ayuda de Dios, vamos a ver una parte muy importante, porque hemos llegado casi al final de lo que es el Sermón del Monte. Y en este capítulo 7, versículo 13 en adelante, Jesucristo llega al clímax del Sermón del Monte. Y una vez llegado a ese lugar importante dentro de su mensaje, confronta a sus seguidores, entre ellos los discípulos, los fariseos y toda la gente que lo sigue. Los confronta a tomar una decisión en su vida, a tomar una elección en su vida. Encontramos en la Biblia que la vida del ser humano y aún la del cristiano está llena de decisiones, y tenemos que aprender a elegir. Siempre el resultado de la elección traerá un resultado positivo o negativo a nuestras vidas, dependiendo cuál sea la elección. Le invito a que busque en su Biblia, deje un apartado ahí, Deuteronomio 30, versículo 14. Deuteronomio 30, versículo 14. Encontramos en el pasaje que hemos leído que los versículos son importantes, porque Cristo está concluyendo y está confrontando a sus seguidores a tomar una decisión. Y ahora lo que Jesús quiere es confrontarnos directamente a que tomemos una decisión. Moisés tuvo que elegir. No solamente Moisés, sino tuvo también el pueblo que aprender a decidir. Constantemente la vida está llena de decisiones, y es la elección la cual Dios quiere en esta tarde hablar a nosotros. En el caso de Moisés, dice Deuteronomio 30, 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Dios le está hablando a Moisés para que le comunique al pueblo: tú tienes enfrente a Moisés, tienes la vida, tienes el bien, tienes la muerte y tienes el mal. Porque yo te mando, 16, hoy que ames a Jehová tu Dios. Si logra ver que le pone enfrente la toma de decisiones, pero también le sugiere a Moisés cuál es lo que debe de sugerir. Porque siempre Dios es así. Él nos lleva a que elijamos, pero Él siempre va a sugerirnos lo mejor para nuestras vidas. Y dice el 16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Esa es la elección que debe de tomar Moisés. Que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no hieres, y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy, de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella.
Y va el versículo 19, que es el importante del pasaje. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Dios le está hablando a Moisés para comunicarle al pueblo y le dice Dios, tengo como testigo a los cielos y a la tierra. Hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Hay una palabra clave ahí, hermanos, subráyele. La palabra es escoger. Esa palabra escoger significa en el griego bajar, pero tiene una definición importante. Significa examinar, significa seleccionar y significa algo agradable. Entonces Dios le pone al pueblo, le pone a Moisés el bien y el mal, la bendición y la maldición, y tenía que, hermanos, que escoger. Pero el tomar la decisión o elegir una de las dos tenía que llevarse al plano de examinarse los beneficios, los resultados de la elección. Moisés tuvo que elegir, Israel tuvo que elegir, usted y yo tenemos que elegir cuando Dios nos presenta su palabra. ¿Qué vas a hacer con lo que escuchas de Dios? ¿Vas a tomar la bendición o la maldición? Detrás de la respuesta de la elección debe de haber una vida de compromiso a esa decisión. Y Dios le dice a Moisés, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si logra ver que dentro de la elección Dios sugiere qué es la mejor elección. ¿Cuál es, hermanos? La vida. Tenemos que aprender a elegir. Usted con su hijo, en un plano distinto, pero también un poco aplicable, tiene a su hijo que está en la prepa y le dice que elige qué carrera vas a tomar. Y esa elección tiene que examinarse, porque del resultado de la elección, ¿qué le dice usted a su hijo? La carrera que tú tomes, tienes que ser responsable, tienes que cumplir, tienes que sujetarte, tienes que disciplinarte, porque detrás de la elección tiene que haber una vida de compromiso y de responsabilidad. ¿Cierto o no? Bueno, en la vida cristiana es lo mismo. Si usted como padre elige seguir a Jesucristo, elige seguir a Dios, también tiene que asumir que detrás de la elección debe de haber una vida de responsabilidad y compromiso, no con la iglesia, no con el movimiento, no con el pastor. ¿Con quién cree? Es con Dios. Josué 24:15, también Josué tuvo que aprender a elegir. La vida está llena de elecciones. Constantemente tenemos que aprender a tomar decisiones y a elegir aquello que va a bendecir nuestras vidas. Por eso el tema es la mejor elección. Y esta tarde Dios va a ayudarnos a cómo tomar decisiones, cómo examinar las decisiones. Y una vez se tome la decisión, tenemos que asumir las consecuencias con responsabilidad, con disciplina, con todo lo que conlleva esa decisión. Josué fue el seguidor de Moisés, está a punto de entrar a la tierra prometida y dice lo siguiente, Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, ¿qué les dice? Esta palabra escogeos es la misma que está en Deuteronomio 34. La palabra es bajar en el hebreo. Significa examinar, seleccionar, preferir. Hoy, ¿aquí en qué dice, hermanos? Y si logra ver que detrás de la elección también hay un servicio. Es decir, cuando tú tomas una decisión para un lado, para otro, detrás de esa elección viene un servicio, una dedicación. Interesante, la palabra ahí, sirváis, abad, en el hebreo, A-B-A-D, significa trabajar, pero trabajar cultivando. Es decir, cuando la Biblia dice tenemos que escoger con quién trabajar o con quién cultivar, recordemos que el cultivar tiene que ver con una actividad que se hace de manera periódica dependiendo lo que se esté cultivando. Y Josué confronta al pueblo y le dice,
ahora ustedes tienen que escoger a quién van a servir, con quién van a trabajar. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Si logra ver que hay dos grupos de dioses, los que estaban con sus padres y luego con los pueblos que fueron ellos encontrando en el camino a Canaán. Y concluye el versículo 15. Josué con su familia ya había tomado una decisión. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Es decir, Josué tomó la decisión, él elige y sabe que su elección tiene que ver con servir a Dios. Y en cuanto al tema del servicio, ya hemos predicado mucho en relación a él. No solamente el que está acá sirve a Dios. Usted, donde Dios lo tiene, usted está sirviendo a Dios. Si es profesor, si es carpintero, si es chofer, si es estudiante, usted en su trabajo, si es ama de casa, si usted donde Dios la tiene, usted ahí está sirviendo a Dios. Y tiene que hacerlo no como para el hombre, sino como para Dios. Amén. Jeremías también tuvo que elegir. Jeremías 21:8. La Biblia está llena de muchos ejemplos, solamente quiero darle algunos, pero quiero llevarlo a usted para que vea que la vida del ser humano, y en particular la del cristiano, tenemos que aprender a elegir. Casi siempre, cuando nos enfrentamos en la toma de decisiones, casi siempre el esposo codea a la esposa. ¿Por cuál nos vamos? Y están titubeando. Tenemos que ir a Dios que nos ayude y que nos enseñe a elegir. Dice Jeremías 21:8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de ¿qué, hermanos? Usted va a llegar el momento en la vida en la cual se va a encontrar entre una Y, dos caminos. Y usted tiene que saber, tiene que aprender a elegir. Pero aún más, tiene que saber que después de la elección que usted tome, vendrán consecuencias. Y las consecuencias tienes que asumirlas con toda la responsabilidad y el compromiso. Dios dice a Jeremías, háblale a este pueblo y dile que yo le pongo delante del pueblo, le pongo un camino de vida y un camino de muerte. Logra ver que hay un camino en los dos lados, es decir, al final se tiene que transitar uno de los dos caminos, que tiene que ver con una vida. ¿Sabe que la vida cristiana no es por un tiempo, por un lapso? Es por toda una vida. Tú decides si caminas por esa vida o caminas por el camino de muerte, aunque tenga su apariencia de que es un camino distinto. Último ejemplo, Elías, Primera de Reyes 18:21. También Elías tuvo que tomar la decisión y confrontó al pueblo. Y todo esto, hermanos, para llevarnos a nosotros a entender el momento en el cual Jesucristo confronta a sus seguidores cuando le habla del tema de la elección. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Recordemos que tuvo una confrontación Elías con los profetas de Baal. Y dice lo siguiente: y acercándose Elías a todo el pueblo. Fíjese, el líder se acerca con el pueblo. A veces es difícil tomar una decisión cuando tienes una pareja, en el caso del matrimonio, que es muy indecisa. Porque a veces te puede dividir la familia. Y unos hijos sí y otros hijos no. Pero tenemos que aprender en la familia a tomar una decisión. Dice el 21 que Elías se acercó a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos? ¿Qué dice, hermanos? Y sabe que uno de los puntos difíciles de la elección es eso, tener en tu mente los dos pensamientos: ingeniería, licenciatura, derecho, informática. ¿Cuál de las dos, hijo? Tú decides. Recuerde que la palabra elección es examinar. ¿Es qué, hermanos? Es decir, no es un volado la elección. Tú tienes que sentarte detenidamente, valorar, evaluar, examinar una y otra vez. Señor, ¿cuál es la decisión? Por un lado tengo esta carrera, tengo esta otra por este lado.
Ayúdame, Señor. Pero no es un volado, hermanos. La elección no es un juego de azar, de acuerdo a la Biblia. Entonces el pueblo estaba claudicando en dos pensamientos. Y eso es triste porque es una condición muy difícil para el ser humano. Y le dice Elías, si Jehová es Dios, ¿qué? Seguidle. Y si Baal, ¿qué dice? Es decir, al final de tu elección tú tienes que irte detrás de esa elección. No puedes hacerlo a medias. Por eso es que es inconcebible los cristianos tibios y a medias. Es que por un tiempo, si no, espérate. Seguir a Cristo no es que si puedo o si quiero. Es que si ya elegiste, ¿qué tienes que hacer o qué tenemos que hacer? Seguirlo. Porque ya elegiste, ya examinaste, ya escudriñaste, ya valoraste, ya evaluaste y dijiste, esto es lo mejor para mi familia es mejor Cristo que el mundo. Amén. Concluye el texto. Y el pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Sabe por qué no respondió? Porque los confrontó. Claro. Cuando tú confrontas a alguien para decidir en la vida, obviamente tiene que guardar silencio y tiene que valorar. Ok, hijo, ¿no quieres estudiar? ¿Quieres trabajar? Órale. Pero toma una decisión. Escoge. Pero también valora, evalúa que detrás de tu respuesta viene una vida, un camino. No de una semana, no de un mes, de toda una vida. Obviamente el pueblo tuvo que guardar silencio. Pero somos llamados a elegir. Juan 6:66. Porque encontramos en Jesucristo cuando confronta a sus discípulos, también los confrontó. Y esta tarde Dios quiere ayudarnos, hermanos, a tomar decisiones. Por ejemplo, los jóvenes, ¿están aquí jóvenes? Cuando se casen y que te venga tu papá y te diga, ¿estás seguro, hijo, que esa es la mujer para tu vida? Y cuando digas sí, te vas a aguantar. Porque quien va a aguantar a la pareja no va a ser el papá ni la mamá. ¿Quién va a ser? Aunque ningún joven dijo yo, son ustedes. Por eso, hermanos, jóvenes, tienen que tener mucho cuidado en las decisiones. Yo mencioné el ejemplo de la esposa, pero puede ser un carro, puede ser algo más, un trabajo. Tenemos que saber tomar decisiones y elegir. Dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Por qué fueron atrás? Porque Jesús los confrontó. Ustedes me siguen por los milagros, porque les di de comer. Ustedes me siguen a mí, no por la palabra que les doy, sino porque les doy de comer y les hago los milagros. Y así hay mucha gente con Cristo. Lo siguen porque les hacen milagros. Y el día que no hay milagros, no van al templo. Y Jesús confrontó a sus seguidores. Y ya no andaban con él. 67. Dijo entonces Jesús a los 12. Jesús siempre es directo. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y esta tarde Dios nos dice, mi reino es un reino inconmovible, pero en mi reino, dice Jesús, hay normas, hay estatutos y ordenanzas que tenemos que vivir y obedecer todos aquellos que queremos ser parte de ese reino. Ama a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Airaos pero no pequéis. O sea que tengo que ser así en Cristo Jesús, claro. Si tú quieres ser parte del reino de Dios, tienes que vivir como Cristo ordena en su palabra, no como tú quieres vivir. Y Jesús les dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? Obviamente siempre Pedro, el que siempre era muy impulsivo, él le contesta, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pedro tuvo su elección. Y Pedro le dijo,
No, Señor, ¿cómo te voy a dejar? Si tú eres lo más hermoso que yo puedo tener en esta vida, lo más bello en mi vida, eres tú, Señor. Tú eres lo más grande. Pedro sabía que detrás de esta respuesta había una vida. Y esa vida fue hasta que él partió de esta tierra. La vida cristiana no es por periodos, es toda una vida, hermanos. Pedro toma su decisión y le dice, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Jesús te confronta, tú puedes contestar esto, Señor, y decirle, Señor, ¿cómo te voy a dejar? Si tú eres el único que puede guardar a mis hijos, a mi esposa, ¿cómo voy a considerar otra elección si tú eres lo más hermoso? En Mateo 7 vamos a regresar. Después de tener un poco de introducción, vamos a regresar a Mateo 7, versículo 13. A partir del versículo 13 en adelante, encontramos metáforas, ilustraciones, y siempre vamos a encontrar un contraste. Los que ya leyeron el pasaje, encontramos dos puertas, dos caminos, dos tipos de árboles, dos frutos, y Jesús le dice, ustedes tienen que elegir, pero detrás de su elección hay una vida. Dice Mateo 7:13, entrad por la puerta que dice, hermanos, estrecha. Me encontré algo muy interesante que quiero compartir con ustedes, y es lo siguiente. En una escuela militar, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en alguna de ellas, hay una frase antes de entrar a esa escuela militar. La frase es la siguiente: aquí formamos a los futuros héroes de la patria. No se atreva a pasar por esta puerta si no está dispuesta a ser uno de ellos. Y yo se la puedo invertir en el plano cristiano. En este lugar donde está la puerta que es Cristo, se van a formar los cristianos, los verdaderos hijos de Dios. Si no estás dispuesto, mejor no te atrevas. Porque si te atreves, tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios enseña en su palabra. Esto es fuerte, pero es necesario. Porque para poder ser parte de una escuela militar, tienes que saber a qué te estás enfrentando. Y Jesucristo nunca va a mentirnos a nosotros. Él siempre va a enseñarnos y a hablarnos conforme a su palabra. Él dice, entrad por la puerta que dice, hermanos, estrecha. Porque ancha es la puerta. Si logra ver que hay dos puertas, una angosta y una estrecha. Hay un libro que se llama El Camino del Peregrino, me parece, que fue escrita con base a este libro, o a este pasaje de Mateo 7:13. Porque en la puerta ancha, hermanos, entran todos. Y en la puerta angosta solamente puede entrar una persona. Nadie más. Cuando Jesús dice que entremos por la puerta estrecha, es decir, porque no hay lugar para nadie más. Solamente entras tú. No entra tu hijo, no entra tu esposa, tu esposo, entra solamente tú. Y detrás de esa puerta estrecha también hay un camino angosto, es decir, así del tamaño de la puerta será el tamaño del camino hasta el final. Vamos a ver unas citas. Juan 10:1. Si la puerta es angosta y el camino es angosto, dice Juan 10:1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ¿ese es qué, hermanos? Es decir, para llegar a Dios hay una puerta y un camino. Si tú quieres entrar por otra puerta, estás siendo un ladrón. ¿Y cuál es otra puerta, pastor? Se llama la religión. Hay gente que quiere llegar a Dios a través de la religión. Y la religión se resume con dos factores: obras y sacrificios. Obras y sacrificios. Todas las religiones del mundo tienen algo en común.
obras, ¿y qué más? Haz esto, dona esto, vive esto de otra manera. ¿Para qué? Para que te acerques a Dios. Y el hombre establece la religión como un camino, dándole la vuelta para llegar a Dios. Y Jesús dice que todo aquel que quiera entrar y no es por la puerta, es un ladrón. Hechos 4:12. Mire, hermano, si Jesús hubiera dejado que hay más de una opción para llegar a Dios, estuvieran en la Biblia. Si Jesús hubiera dejado que hay 50 maneras para llegar a Dios, porque hay una frase en el mundo que dice que todas las religiones conducen a Dios, es una mentira. Dice Hechos 4:12, y usted me contesta si es verdad o mentira esa frase de que todas las religiones llegan a Dios. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es ese nombre? Jesucristo. Él es el único que nos puede llegar a Dios. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que está en la puerta estrecha y el camino angosto. No hay otro. No hay corredentores, hermano. Primera de Timoteo 2:5. La puerta estrecha habla de un camino, pero al final tú tienes que elegir entre uno o el otro. Y ya vimos los ejemplos de Moisés, de Josué, de Jeremías, de Elías, del mismo Pedro. Dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos dioses hay? Uno. Y un solo mediador. ¿Cuántos? O el mundo está mal, o la religión está mal, o la Biblia está mal. Alguien tiene que tener la verdad. Yo le creo a la Biblia. Yo no sé usted a quién le va a creer, pero yo le creo a la Biblia. Y la Biblia dice, porque hay un solo Dios. ¿Y cuántos? Y un solo entre Dios y los hombres. Solamente hay un camino para llegar a Dios. Solamente hay un puente para llegar a Dios. Y la Biblia dice quién es. Jesucristo, hombre. Alguien tiene que tener la verdad. Yo le creo a la Biblia. Dice el 6, ese mediador, el cual se dio a sí mismo en rescate de ¿cuántos? De todos. Cuando Jesús llega a Mateo 7:13 en el Sermón del Monte, después de hablarle de las bienaventuranzas, hablarle de no juzgar, de no jurar, Él los confronta y les dice, ¿saben qué? En mi reino hay esta manera para vivir. Pero ustedes tienen que elegir. No me pueden seguir como seguidores tibios. Tienen que seguirme como gente con responsabilidad y compromiso. Concluye 1 Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido, ¿qué dice, hermanos? Tiempo. En el camino que habla Jesús en Mateo 7:13, hermanos, solamente hay un mediador, no hay más. Y es a través de Él que usted y yo encontramos la salvación, nadie más. ¿A quién vas a seguir? ¿A quién vas a elegir? Ese es un punto importante que esta tarde Dios quiere hacernos a nosotros. Vamos a concluir. Lucas capítulo 18, versículo 10. Y encontramos en Lucas 18:10 el pasaje donde vamos a ver el ejemplo de lo que es una religión. Dos hombres, es una parábola, subieron al templo a orar. Un fariseo y un, ¿qué, hermanos? Publicano. Un fariseo era un conocedor de la ley de Moisés y un publicano es un pecador. El fariseo, puesto en pie, ¿qué hacía? Oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo se llama eso? Se llama sacrificios. Él oraba porque su religión le pedía orar
Y a través de esa actividad, él podía acercarse a Dios según su ley. Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Fíjese lo que hace la religión: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y el hombre, este fariseo que menciona aquí Jesucristo, quería llegar a Dios a través de las obras y los sacrificios. No es la puerta, no es por ahí como se llega a Dios. A Dios se llega a través de Cristo, solamente de Cristo. Amén. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Este publicano, con una actitud la cual no merecía estar ahí, Señor, le dice: ten misericordia de mí, compadécete de mí. Yo no sé cómo tú te has querido acercar a Dios, pero el mejor camino es a través de Cristo, hermanos. Concluye el texto. Jesús dice: os digo que éste descendió a su casa, ¿cómo? Justificado. ¿Quién es este? El publicano, no el fariseo, el publicano. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué, hermanos? Estamos enfrente de Mateo 7, 12 en adelante, 13 en adelante, en una toma de decisiones. Y Dios va a llevarnos a que tomemos una decisión. Si ya la tomaste, te va a alentar. Si no la has tomado, entonces viene un tiempo en el cual Dios va a hablarnos fuertemente. Póngase de pie con su Biblia en su mano. Y en Mateo 7, 13 y 14. Jesús dice: entrad. Ese verbo está en tiempo, es un verbo imperativo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿A dónde, hermanos? ¿Por qué? Porque ahí quieren estar todos. Ahí va la mayoría. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos, hermanos? Pocos. Porque el que la encuentra, solamente cabe él, nadie más. Pero tenemos que aprender a elegir, hermanos. Que Dios nos ayude. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Te pido por la iglesia que nos ayudes a cómo elegir, qué elegir. Pero detrás de cada elección hay una consecuencia. Ayúdanos a tomar la mejor decisión, la mejor elección, para que sea la vida, sea la bendición la que esté acompañándonos en esta tierra, Señor. Gracias por la iglesia, bendícela en el nombre de Jesús. Amén y amén.